La dejaron morir de hambre durante el invierno más cruel que había conocido el norte de México, pero Esperanza Morales aún respiraba entre las ruinas de la hacienda abandonada, aferrándose a la vida con la misma terquedad que había heredado de su abuela curandera. El dolor en su estómago era tan intenso que ya no podía distinguir dónde terminaba el hambre y dónde comenzaba el frío que se filtraba por las grietas de los muros derruidos. 5 días sin probar bocado. Sus dedos, antes hábiles para mezclar hierbas medicinales y coser heridas, ahora temblaban inútilmente mientras intentaba envolver su cuerpo demacrado en los jirones de su rebozo negro. «Bruja», susurró al viento que silbaba entre las vigas, carcomidas, saboreando la palabra que había sellado su destino. «Bruja», repitió, como si pronunciarla pudiera despojarla de su veneno. La memoria la transportó al momento exacto cuando todo se desplomó. El pequeño Miguelito convulsionando en los brazos de su madre, sus labios azules a pesar de todas las hierbas que Esperanza había preparado. Luego Anita, la hija del alcalde, ardiendo en fiebre que ningún remedio podía quebrar. Y finalmente, Pedrito, el nieto del sacerdote, cuyo último aliento se escapó mientras ella sostenía sus manitas heladas. 3 niños, 3 vidas que no pudo salvar. 3 razones para que el pueblo que había curado durante 15 años se volviera contra ella como perros rabiosos. El viento nocturno aullaba entre los cactus espinosos que habían invadido el patio de la hacienda, arrastrando consigo el aroma fantasmal de las tortillas que solía cocer su madre. Esperanza cerró los ojos, tratando de engañar a su estómago vacío con recuerdos de frijoles calientes y café con canela. Pero los recuerdos solo intensificaban el dolor. Se acurrucó más contra la pared de adobe agrietada, buscando protección del viento que cortaba como navaja. Sus huesos sobresalían bajo la piel como ramas secas y sus mejillas, antes redondas y sonrosadas, se habían hundido hasta formar sombras profundas bajo los pómulos. El espejo roto que había encontrado entre los escombros le había mostrado el rostro de una aparecida, no el de la mujer de 30 años que una vez fue. «Que se muera de hambre como las alimañas», había gritado doña Carmen, la misma mujer cuyos partos había atendido sin cobrar un peso. «Que el invierno se la lleven lejos de aquí». Y el invierno estaba cumpliendo su deseo. Cada respiración requería un esfuerzo sobrehumano, cada latido de su corazón sonaba como el último. Pero algo en su interior, algo tan obstinado como las raíces del mezquite que crecían en el desierto más árido, se negaba a rendirse. Esperanza Morales no moriría como una alimaña. No esta noche. En la distancia, el sonido de cascos de caballo resonó contra las piedras del sendero abandonado. Los cascos resonaron más cerca, acompañados por el crujir del cuero y el tintinear suave de espuelas. Esperanza se pegó más contra la pared agrietada, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. En su estado de debilidad, cualquier encuentro podría ser el último. Una sombra inmensa se recortó contra el arco de entrada en ruinas. El jinete era un gigante montado en un caballo negro que parecía surgido de las leyendas que contaba su abuela sobre los charros fantasma del desierto. Su sombrero de ala ancha ocultaba su rostro, pero la luz de la luna plateaba las hebillas de su chaquetilla bordada y el brillo amenazante de la pistola que llevaba al cinto. «¿Quién anda ahí?». La voz resonó profunda como trueno distante, áspera como la corteza del mezquite. Esperanza intentó hacerse invisible entre las sombras, pero su respiración entrecortada la traicionó. El extraño desmontó con movimientos fluidos a pesar de su tamaño imponente, y sus botas resonaron contra las piedras sueltas mientras se acercaba. «Sal de ahí», ordenó, su mano descansando sobre la culata de su arma. «Esta no es tierra para vagabundos. Por favor,
susurró Esperanza, la palabra escapando como un suspiro. No tengo a dónde ir. El hombre se detuvo en seco. Bajo la sombra de su sombrero, Esperanza entreveía una barba oscura y ojos que brillaban como brasas. Su presencia llenaba el espacio vacío de la hacienda, haciendo que ella se sintiera aún más pequeña y vulnerable. ¿Una mujer? La sorpresa suavizó ligeramente su voz. Se acercó más, y Esperanza pudo ver la cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda como un rayo plateado. ¿Qué diablos hace una mujer sola en estas ruinas? Morir, probablemente, respondió Esperanza con una honestidad que la sorprendió a ella misma. El extraño se agachó hasta quedar a su altura, y por primera vez ella pudo ver su rostro completo. Era más joven de lo que su voz grave sugería, tal vez 35 años, con facciones talladas por el sol y el viento, pero era en sus ojos donde Esperanza reconoció algo familiar, la sombra del dolor que solo dejaban las traiciones profundas. ¿Cuándo comiste por última vez?, preguntó. Su tono perdiendo toda amenaza. Esperanza no pudo responder. Los días se habían difuminado en una bruma de hambre y frío. Sin decir palabra, el hombre regresó a su caballo y rebuscó en las alforjas. Volvió con un trozo de pan y cecina seca envueltos en un paño limpio. El aroma hizo que el estómago de Esperanza se contrajera dolorosamente. «Come despacio», advirtió, colocando la comida junto a ella. «O te enfermarás». «¿Por qué?», logró preguntar entre pequeños bocados que sabían a gloria. El desconocido se incorporó, ajustándose el sombrero sobre los ojos. «Porque nadie merece morir de hambre como un animal. Soy Diego Herrera», añadió después de una pausa. «Y tú tienes aspecto de llevar huyendo tanto tiempo como yo». El viaje a través de los senderos montañosos duró toda la madrugada. Esperanza iba montada delante de Diego en su caballo negro, envuelta en su zarape de lana que olía a tabaco y hierbas del monte. Cada paso del animal era una tortura para su cuerpo debilitado, pero también un milagro. Estaba viva, alimentada y alejándose de las ruinas que casi se convirtieron en su tumba. Cuando el sol comenzó a pintar de rosa las cumbres de la sierra, Diego dirigió su montura hacia un cañón oculto entre peñascos gigantes. Esperanza no había visto la entrada hasta que estuvieron adentrándose en él. También camuflada estaba entre las rocas y los matorrales espinosos. «Aquí nadie nos encontrará», murmuró Diego, y en su voz había algo más que simple información. Era una promesa. El rancho apareció como un oasis secreto. Una casa de adobe con vigas de madera oscura se alzaba junto a un arroyo cristalino que bajaba cantando de las montañas. Corrales bien construidos albergaban media docena de caballos que relincharon en saludo. Todo estaba inmaculadamente cuidado, desde los naranjos cargados de fruta hasta el huerto de verduras protegido por un cerco de varas. «Es hermoso», suspiró Esperanza cuando Diego la ayudó a bajar del caballo. Sus piernas temblaron al tocar tierra firme. «Es mío», respondió él con orgullo feroz, como si hubiera tenido que pelear por cada palmo de esa tierra. Dentro de la casa, el calor del hogar la envolvió como un abrazo. Diego avivó el fuego mientras ella se dejaba caer en una silla de madera tallada a mano. La sala era sencilla pero cómoda. Pieles de venado en el suelo, repisas con libros gastados y en las paredes herramientas de trabajo junto a una guitarra con cuerdas brillantes. «¿Vives solo?», preguntó Esperanza, aceptando la taza de café caliente que él le ofreció. «Desde hace 3 años». Diego se sentó frente a ella, sus grandes manos rodeando su propia taza. «Es más seguro así». «¿Seguro para quién?». Los ojos de Diego se endurecieron momentáneamente. «Para todos». Esperanza conocía esa mirada. La había visto en su propio espejo durante los últimos días en el pueblo.
cuando los susurros seguían sus pasos y las puertas se cerraban a su llegada. ¿También a ti te echaron?, preguntó con suavidad. Diego tomó un largo sorbo de café antes de responder. No me echaron. Me fui antes de que pudieran colgarme. La crudeza de sus palabras hizo que Esperanza se estremeciera, pero también sintió un extraño alivio. Este hombre entendía lo que significaba ser marcado, señalado, convertido en enemigo de la gente que una vez te llamó amigo. Pueden quedarse el tiempo que necesites, añadió Diego evitando su mirada. El invierno es largo en estas montañas. Y después veremos qué dice la primavera. El fuego crepitaba entre ellos como un confesor silencioso. Esperanza había dormido 14 horas seguidas en la cama que Diego le había cedido, y ahora, por primera vez en semanas, se sentía lo suficientemente fuerte para mantener una conversación real. Diego preparaba tortillas en el comal, sus movimientos precisos y practicados. ¿Siempre supiste cocinar?, preguntó ella, observando cómo volteaba la masa con destreza. Mi madre me enseñó antes de morir. Sus palabras fueron simples, pero Esperanza captó el dolor que las acompañaba. Decía que un hombre que no sabía alimentarse a sí mismo era esclavo de los demás. Era una mujer sabia. Era una mujer muerta por creer en las causas equivocadas. Diego colocó una tortilla caliente en el plato de Esperanza junto con frijoles, refritos y queso fresco. Como su hijo, Esperanza comió en silencio, sintiendo el peso de las palabras no dichas que llenaban el aire entre ellos. Finalmente se armó de valor para preguntar, ¿qué causa te costó todo? Diego se sentó pesadamente frente a ella, sus ojos fijos en las llamas. La revolución. Creí que podíamos cambiar México, hacer justicia para los pobres, quitarle la tierra a los ricos y dársela a quien la trabajaba. Su risa fue amarga como el café sin azúcar. ¡Qué ingenuo fui! ¿Qué pasó? Que la revolución se convirtió en guerra entre generales ambiciosos y los ideales se pudrieron como fruta abandonada al sol. Diego se tocó inconscientemente la cicatriz de su mejilla. Mi propio comandante me vendió a los federales por una bolsa de oro. Tuve que matar a 3 hombres para escapar de la celda donde me esperaba el paredón. El silencio se extendió entre ellos, pesado con el entendimiento mutuo. Esperanza reconocía el sabor de la traición en sus palabras. Era el mismo que había envenenado su propia boca cuando el pueblo se volvió contra ella. ¿Y tú?, preguntó Diego finalmente. ¿Qué crimen cometiste para que te dejaran morir de hambre? Intenté salvar vidas. Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido. 3 niños murieron de fiebre a pesar de todo lo que hice. Sus familias decidieron que era culpa mía, que había hecho algún tipo de brujería. Eres curandera, era curandera. Esperanza tocó el pequeño saquito de hierbas que aún llevaba colgado del cuello, lo único que había logrado salvar de su antigua vida. Ahora no sé qué soy. Diego extendió su mano sobre la mesa, no tocándola, pero ofreciendo la posibilidad del contacto. Eres una sobreviviente, como yo. En el silencio que siguió, Esperanza sintió algo que había creído perdido para siempre. La sensación de que alguien entendía su dolor sin juzgarla por él. El grito desesperado atravesó la tranquilidad del amanecer como un cuchillo. Esperanza despertó sobresaltada, el corazón golpeándole el pecho mientras los ecos rebotaban entre las paredes del cañón. Diego ya estaba en pie, ajustándose los pantalones y agarrando su rifle. «Señor Herrera, por favor». La voz de Mindy Sintusinta, mujer, se quebraba entre sollozos. «Mi niña se está muriendo». Esperanza se levantó tambaleándose, aún débil, pero alerta. Por la ventana vio a una mujer india montada en un burro, cargando en sus brazos un bulto envuelto en mantas. La desesperación irradiaba de ella como el calor del sol del mediodía.
Diego abrió la puerta con cautela, el rifle listo, pero apuntando al suelo. «¿Qué haces aquí, Paloma? Te dije que no vinieras a menos que fuera vida o muerte. Es vida o muerte». La mujer, Paloma, desmontó torpemente y corrió hacia él. «Lupita tiene 3 días con fiebre y ya no responde. El curandero del pueblo dice que no puede hacer nada más». El mundo se detuvo para Esperanza. Había oído esas mismas palabras antes. Había visto esa misma desesperación en los ojos de otras madres. Su instinto de curandera despertó como un animal que había estado hibernando, urgente e implacable. «Déjame verla», dijo sin pensar, acercándose a pesar de las miradas sorprendidas de ambos. Paloma dudó, mirando entre Diego y esta mujer desconocida. En sus brazos, la niña de unos 5 años yacía inmóvil, su piel ardiendo y sus labios secos como hojas de otoño. «Es curandera», explicó Diego brevemente. «De las buenas». Con manos que temblaron solo ligeramente, Esperanza apartó la manta y examinó a la pequeña. Fiebre alta, respiración laboriosa, una erupción sutil en el cuello. Su mente catalogó síntomas automáticamente, años de experiencia guiando sus dedos mientras palpaba los ganglios inflamados. «No es lo que mataste a los otros niños», se dijo en silencio, apartando el miedo que amenazaba con paralizarla. «Esto puedes curarlo. Necesito agua fresca del arroyo, miel si tienes, y tengo que revisar qué hierbas crecen por aquí», dijo, en voz alta, su autoridad médica regresando como una segunda piel. «Puedes salvarla», susurró Paloma. Esperanza miró los ojos suplicantes de la madre y tomó la decisión que cambiaría todo. «Voy a intentarlo». Durante las siguientes 6 horas, trabajó con una intensidad que había olvidado que poseía. Preparó tisanas con las hierbas que Diego la ayudó a recolectar, aplicó compresas frías para bajar la fiebre y obligó a la niña a beber pequeños sorbos de líquido cada pocos minutos. Cuando Lupita abrió los ojos al atardecer y pidió agua con voz ronca pero clara, las 3 adultos en la habitación lloraron de alivio. «Eres una verdadera curandera», dijo Paloma, besando las manos de Esperanza. «El cielo te puso en nuestro camino». Mientras veía a madre e hija alejarse en el burro, sanas y reunidas, Esperanza sintió algo que había creído muerto para siempre. Propósito. La niebla matutina se alzaba del arroyo como fantasmas danzantes, cuando Diego regresó del perímetro con noticias que hicieron que la sangre de Esperanza se helara en sus venas. «Vienen hacia acá», anunció, su voz tensa como la cuerda. «De un arco, 4 jinetes, siguiendo el sendero desde el pueblo. Reconocí al alcalde Salinas desde las rocas altas». Esperanza dejó caer la taza de café, que se hizo pedazos contra el suelo de piedra. «Me encontraron». «¿Cómo pudieron rastrearla hasta aquí?» Diego ya estaba moviendo cortinas, asegurándose de que no hubiera signos visibles de presencia femenina en la casa. «Paloma», susurró Esperanza, el entendimiento golpeándola como un puño. Su hija se curó demasiado rápido. La gente habrá hecho preguntas. La furia transformó el rostro de Diego en algo terrible de contemplar. «Esa mujer nos traicionó después de que salvaste a su hija. No la culpes». Esperanza se dirigió hacia la habitación para recoger sus pocas pertenencias. «El miedo hace que la gente haga cosas impensables. No vas a huir otra vez». Diego la siguió, bloqueándole el paso hacia la puerta. «No después de lo que has pasado. ¿Qué opción tengo? Si me encuentran aquí, te convertirás en cómplice de brujas. Te colgarán junto conmigo». Los ojos de Diego brillaron con una determinación feroz. «Que vengan entonces, hace mucho que no tengo una buena pelea». El sonido de cascos resonando en el cañón cortó su discusión. Diego se movió hacia la ventana, rifle en mano, mientras Esperanza se presionaba contra la pared, el corazón martilleándole tan fuerte que estaba segura de que los hombres que se acercaban podrían oírlo.
¡Diego Herrera! La voz del alcalde Salinas resonó autoritaria entre las rocas. Sabemos que está ahí. Sal y habla como hombre honorable. Diego miró a Esperanza por última vez, y ella vio en sus ojos la misma decisión que había tomado hacía años cuando eligió luchar por la revolución. Solo que esta vez estaba luchando por ella. «Quédate dentro», murmuró, ajustándose el sombrero, «y prepárate para correr si las cosas se ponen feas». Abrió la puerta y salió al patio con la confianza de un hombre que había enfrentado pelotones de fusilamiento y había vivido para contarlo. «Buenos días, Salinas», saludó con voz deliberadamente calmada. «¿Qué te trae por mi tierra privada?» El amanecer tiñó de sangre la plaza del pueblo cuando arrastraron a Esperanza desde el caballo del alcalde Salinas. Sus muñecas, atadas con soga áspera, sangraban donde las fibras habían cortado su piel durante el viaje nocturno desde el rancho de Diego. A su lado, también maniatado pero con la cabeza erguida en desafío, Diego caminaba con la dignidad de un hombre que había enfrentado la muerte antes y no le temía ahora. La multitud se había congregado como buitres al olor de la carroña. Rostros que Esperanza había conocido toda su vida la miraban con una mezcla de miedo y satisfacción. Vengativa. Doña Carmen, cuyo hijo había nacido gracias a las hábiles manos de Esperanza, gritaba «¡Bruja!» con voz ronca. Don Aurelio, cuya esposa había salvado de la fiebre puerperal, escupió a sus pies. «¡Ciudadanos de San Miguel!». El alcalde Salinas alzó su voz sobre el murmullo hostil de la multitud. «Hemos capturado a la bruja que maldijo, a nuestros niños y al traidor que la protegía». «No es una bruja», rugió Diego, su voz cortando el aire como un látigo. «Es una curandera que salvó más vidas en este pueblo maldito de las que cualquiera de ustedes salvará jamás». Una piedra voló desde la multitud, golpeando a Diego en la sien. La sangre corrió por su rostro, pero no se inmutó. «¡Silencio! ¡Revolucionario!», gritó alguien. «Tú también tienes las manos manchadas de sangre». Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de su pecho al ver a Diego sangrar por defenderla. Durante meses había cargado sola con el peso de la injusticia, pero ahora alguien más sufría por su causa. «¡Deténganse!». Su voz se alzó clara y fuerte sobre el tumulto. «Si quieren justicia, entonces háganla correctamente. Presenten sus pruebas». El padre Mendoza, con su sotana negra ondeando al viento matutino, se abrió paso entre la multitud. «La prueba es evidente, hija del demonio. 3 niños murieron bajo tu cuidado. ¿Qué más evidencia necesitamos?» «La evidencia de que realmente fui yo quien los mató», respondió Esperanza con una calma que la sorprendió. «Porque si van a quitarme la vida, quiero que al menos sepan la verdad». «La verdad es que eres una bruja», chilló doña Carmen. «La verdad es que son un pueblo de cobardes», bramó Diego, luchando contra sus ataduras. «Prefieren culpar a una mujer inocente antes que enfrentar su propia ignorancia». El alcalde levantó su mano pidiendo silencio. «Está bien, que hable la acusada, que todos oigan sus mentiras antes de que pague por sus crímenes». Esperanza miró los rostros hostiles que la rodeaban, buscando algún vestigio de la humanidad que una vez había conocido en ellos. En el fondo de la multitud vio a Paloma, la madre de Lupita, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. «Hablaré», dijo finalmente, «pero no para salvar mi vida, para salvar sus almas». «Los niños no murieron por brujería», comenzó Esperanza, su voz cargando sobre la plaza silenciosa. «Murieron porque este pueblo está construido sobre una mentira que todos prefieren ignorar». El murmullo inquieto de la multitud creció, pero el alcalde Salinas alzó su mano exigiendo orden. Incluso él, en su arrogancia, sentía curiosidad por estas palabras finales de la condenada. «¿De qué mentira hablas, bruja?»,
preguntó el padre Mendoza, aunque su voz sonaba menos segura que antes. Del pozo. Esperanza dirigió su mirada directamente a los ojos del sacerdote. El pozo principal de donde todo el pueblo toma agua. ¿Cuándo fue la última vez que alguien bajó a limpiarlo? Un silencio incómodo se extendió entre los congregados. Don Esteban, el encargado del mantenimiento del pozo, cambió el peso de un pie al otro, evitando todas las miradas. «El agua está clara», murmuró alguien entre la multitud. «Estar clara no significa estar limpia», replicó Esperanza. «Padre Mendoza, usted leyó sobre las plagas de Egipto. Recuerda lo que pasó cuando el agua se volvió muerte. En ese momento, el doctor Villanueva se abrió paso entre la gente. Era un hombre mayor que había llegado al pueblo solo unas semanas después de la muerte de los niños, pero había escuchado lo suficiente para sentir dudas royendo su conciencia profesional. «Alcalde Salinas», dijo con voz firme, «como médico certificado, solicito que se examine el pozo antes de proceder con esta ejecución». «Es una pérdida de tiempo», protestó doña Carmen. «Todos sabemos que ella los envenenó con sus hierbas del diablo». Pero había algo en las palabras de Esperanza que había plantado una semilla de duda. El doctor Villanueva ya caminaba hacia el pozo en el centro de la plaza, seguido por varios hombres curiosos. Lo que encontraron hizo que más de uno vomitara en las piedras de la plaza. En el fondo del pozo, parcialmente oculto por décadas de sedimento, yacía el cadáver hinchado de un perro, junto con desperdicios que habían sido arrojados ahí durante años. «Dios mío», susurró el doctor, cubriéndose la nariz con un pañuelo. «Este agua ha estado contaminada durante meses, tal vez años». Un silencio mortal cayó sobre la plaza. Rostros que momentos antes ardían con sed de venganza, ahora palidecían con el peso de la comprensión. «Los síntomas», continuó el doctor, dirigiéndose a la multitud. «Fiebre alta, vómitos, convulsiones, no son signos de brujería, son signos de envenenamiento por agua contaminada». «Pero entonces...» La voz de doña Carmen se quebró. «Entonces nosotros...» «Ustedes mataron a sus propios hijos», terminó Diego, su voz como una sentencia. «Y casi matan a la única persona que trató de salvarlos». El padre Mendoza se tambaleó, sosteniéndose en la cruz de madera que llevaba al cuello. «Hemos cometido un pecado terrible». «Sí», dijo Esperanza con suavidad, que cortó más profundo que cualquier grito. «Lo han hecho». La transformación del salón de reuniones del ayuntamiento en una clínica improvisada tomó menos de 2 días. Las mismas manos que habían empuñado piedras para arrojar a Esperanza ahora cargaban camas, mantas y provisiones médicas. La culpa era un motivador poderoso, pero Esperanza sabía que no sería suficiente para sanar las heridas que se habían abierto entre ellos. «No tienes que hacer esto», le había dicho Diego la noche anterior, mientras ella organizaba sus hierbas y preparaba remedios. «Después de lo que te hicieron, nadie esperaría que los ayudaras». «Exactamente por eso tengo que hacerlo», había respondido ella, sus manos firmes mientras molía corteza de sauce, para demostrar que el perdón es más poderoso que la venganza. Ahora, mientras examinaba al pequeño Roberto, hijo de doña Carmen, que había desarrollado una tos persistente, Esperanza sentía los ojos de la mujer clavados en ella, la misma mujer que había gritado «¡Bruja!». Días antes ahora la observaba trabajar con una mezcla de gratitud y vergüenza que resultaba casi dolorosa de presenciar. «¿Por qué?», susurró doña Carmen cuando Esperanza terminó de aplicar una cataplasma en el pecho del niño. «¿Por qué nos ayudas después de todo?». Esperanza se limpió las manos en un paño limpio antes de responder. «Porque odiarlos no traerá de vuelta a los niños que murieron, pero salvar a los que están aquí todavía puede darle sentido a sus muertes». Las lágrimas corrieron por las mejillas curtidas de doña Carmen.
Lo siento, sollozó. Dios mío, lo siento tanto. Lo sé, respondió Esperanza con gentileza, pero las disculpas no curan la tos. Dame la mano para ayudarte a aprender a preparar este jarabe. Tu hijo lo necesitará durante al menos una semana. A lo largo del día, una procesión constante de vecinos llegó a la clínica. Algunos venían buscando atención médica, otros simplemente para disculparse. Don Aurelio, cuya esposa había salvado años atrás, llegó con un costal de maíz y frijoles. «Es para ti», murmuró, incapaz de mirar a Esperanza a los ojos. «Para compensar, aunque sé que nunca podré...» «Está bien, don Aurelio», le interrumpió Esperanza, «pero la próxima vez que alguien sea diferente, que hable distinto o actúe de manera que no entiendan, me promete que buscará la verdad antes de buscar culpables». El anciano asintió vigorosamente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Se lo prometo, por la memoria de mi nieto que usted trajo al mundo». Cuando llegó la noche, Diego encontró a Esperanza sentada en los escalones de la clínica, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura. «Paloma vino hoy», le dijo, sentándose a su lado. «Trajo a Lupita para que te agradeciera de nuevo. Y para disculparse por haberme delatado», añadió Esperanza. «Pude verlo en sus ojos. ¿La perdonas también?» Esperanza consideró la pregunta mientras una estrella fugaz atravesaba el cielo nocturno. «El perdón no es algo que das de una vez. Es algo que eliges dar cada día, cada momento, hasta que ya no duela tanto recordar». Diego tomó su mano entre las suyas, callosas pero gentiles. «Eres más fuerte que cualquier revolucionario que conocí. O tal vez solo estoy más cansada de cargar odio en el corazón». La luna llena plateaba el patio del rancho cuando Esperanza encontró a Diego sentado junto al arroyo, su guitarra descansando silenciosa en su regazo. Habían regresado a las montañas después de 2 semanas en el pueblo, tiempo suficiente para establecer la clínica y entrenar a varias mujeres en los remedios básicos. «¿No vas a tocar?», preguntó ella, acomodándose en la hierba junto a él. «Estaba pensando en una canción que solía cantar mi madre», respondió Diego, sus dedos trazando las cuerdas sin producir sonido, sobre una mujer que convertía sus lágrimas en flores. «Suena hermosa, como tú». Las palabras escaparon de él antes de que pudiera detenerlas, y Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. Se habían acercado gradualmente durante los últimos meses, como 2 animales heridos aprendiendo a confiar de nuevo. Pequeños gestos, una mano rozando otra al pasar el café, miradas que duraban un momento demasiado largo, el calor compartido durante las noches frías en la clínica del pueblo. «Diego», comenzó ella, pero él la detuvo con un gesto. «Sé que es muy pronto», dijo, finalmente alzando la guitarra y punteando una melodía suave. «Sé que ambos hemos perdido demasiado para arriesgarnos a perder de nuevo, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo gratitud o amistad». La música flotó entre ellos, dulce y melancólica como el viento en los pinos. Esperanza cerró los ojos, dejando que las notas lavaran sobre ella junto con la confesión de Diego. «Yo también tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de que, si me permito amarte, el destino te arrebate como arrebató a Samuel, como arrebató todo lo demás». Diego dejó de tocar, poniendo la guitarra a un lado para poder tomarle las manos. «El miedo es lo único que nos queda por vencer, ¿verdad?» «Sí», susurró ella sintiendo las lágrimas calientes en sus mejillas, «pero no sé cómo». «Juntos», respondió él, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. «Como hemos vencido todo lo demás». Cuando se besaron bajo la luz de la luna, fue con la desesperación de 2 personas que habían estado perdidas en la oscuridad y finalmente habían encontrado luz. El beso sabía a esperanza y a promesas,
a segundo oportunidades y a futuros que antes parecían imposibles. «Te amo, Esperanza», murmuró Diego contra sus labios. «Amo tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de perdonar lo imperdonable». «Y yo te amo, a ti», respondió ella, maravillándose de lo fácil que era decir las palabras que había pensado que nunca volvería a pronunciar. «Amo tu lealtad, tu valentía, la manera en que me haces sentir segura en un mundo que ha sido tan cruel». Se quedaron abrazados hasta que el amanecer pintó las montañas de rosa, hablando en susurros sobre sueños que se habían atrevido a tener de nuevo. Sueños de una vida juntos, de niños que podrían llamar suyos, de un futuro construido sobre amor en lugar de supervivencia. «¿Crees que es posible?», preguntó Esperanza mientras observaban el sol alzarse sobre los picos. «¿Realmente ser felices después de todo lo que hemos perdido?» Diego la besó en la sien, saboreando la suavidad de su piel. «Creo que la felicidad no es algo que encontramos. Es algo que construimos día a día, elección tras elección. Entonces construyámosla, juntos». El jinete llegó al rancho al galope, su caballo espumeando y sus ojos salvajes de pánico. Era Tomás, uno de los hombres jóvenes del pueblo que había ayudado a construir la clínica. «¡Doña Esperanza!», gritó antes de que su montura se detuviera completamente. «¡Tiene que venir! ¡Es peor que la vez anterior!». Diego salió de los establos, el presentimiento helando su sangre. «¿Qué pasa, muchacho? «Una enfermedad», jadeó Tomás, deslizándose del caballo. «Empezó hace 3 días. Primero fueron los Morales, luego los Vázquez. Ahora la mitad del pueblo está ardiendo en fiebre y vomitando sangre». Esperanza apareció en la puerta de la casa, ya envolviendo sus remedios en su rebozo. Había escuchado suficiente para entender la gravedad de la situación. «¿Cuántos han muerto?», preguntó con la voz fría de la práctica médica. «6 hasta ayer», respondió Tomás, limpiándose el sudor y las lágrimas, «incluido el padre Mendoza. Doctor Villanueva dice que nunca había visto nada igual». Diego ya estaba ensillando los caballos. «¿Es contagioso?». «Muy contagioso. Las familias enteras caen como moscas». Durante el viaje de regreso al pueblo, Esperanza luchó contra el miedo que amenazaba con paralizarla. Esta era la prueba final, el momento que determinaría si realmente había sanado o si su pasado la perseguiría para siempre. «¿Y si no puedo salvarlos?», le confesó a Diego mientras sus caballos galopaban por el sendero rocoso. «¿Y si esta vez realmente es mi culpa de alguna manera?». «Entonces enfrentaremos eso también», respondió él con feroz determinación. «Pero no vas a cargar sola con esta responsabilidad. No mientras yo respire». El pueblo era una escena del apocalipsis. Casas cerradas con cruces pintadas en las puertas, carretas llevando cadáveres al cementerio, el humo de las piras funerarias alzándose como oraciones desesperadas al cielo. En la clínica improvisada, el doctor Villanueva trabajaba hasta el colapso, sus ojos hundidos y sus manos temblando de agotamiento. «Gracias a Dios que viniste», le dijo a Esperanza cuando la vio entrar. «He perdido 12 pacientes en 2 días. No sé qué más hacer». Esperanza se arremangó y comenzó a examinar a los enfermos. Los síntomas eran consistentes: fiebre alta, vómitos con sangre, erupciones en la piel, delirio. Su mente corrió a través de todo lo que sabía sobre enfermedades, buscando algún patrón, alguna clave. «¿Hay algo que todos los enfermos tengan en común?», preguntó mientras aplicaba compresas frías a un niño delirante. «Todos bebieron del nuevo pozo», respondió una voz débil desde una cama cercana. Era doña Carmen, pálida pero consciente. «El que cavaron después de cerrar el viejo». El corazón de Esperanza se hundió. «¿Dónde cavaron el nuevo pozo?». «Cerca del cementerio».
susurró la mujer. Dijeron que la tierra era más suave ahí. Durante las siguientes semanas, Esperanza y Diego trabajaron como poseídos. Establecieron un sistema de cuarentena, enseñaron técnicas básicas de higiene y lentamente, pacientemente, comenzaron a ganar la batalla contra la enfermedad. Pero el costo fue terrible. 20 muertos, incluyendo algunas de las mismas personas que habían pedido perdón por perseguirla. La verdadera prueba llegó cuando Diego comenzó a mostrar síntomas. No, susurró Esperanza cuando vio las primeras manchas de fiebre en sus mejillas. No me lo puedes quitar a él también. Pero esta vez, armada con conocimiento y determinación, luchó por la vida del hombre que amaba con cada fibra de su ser. Y esta vez, ganó. Capítulo 12. Un año después, la risa de los niños llenaba el aire del rancho como música celestial. Esperanza observaba desde el portal de su nueva clínica, construida con piedra de las montañas y vigas talladas por las manos de Diego, mientras un grupo de mujeres jóvenes practicaban preparar ungüentos bajo la supervisión de Elena, su primera aprendiz formal. ¿Recuerdas cuando creíste que morirías sola en esas ruinas?, preguntó Diego, apareciendo a su lado con 2 tazas de café humeante. Esperanza aceptó la taza, inhalando el aroma rico que ahora asociaba con hogar y seguridad. Parece una vida completamente diferente, como si le hubiera pasado a otra persona. En cierto modo, sí le pasó a otra persona, respondió él, pasando su brazo libre alrededor de su cintura. Esa mujer murió en el invierno. Tú eres quien nació de sus cenizas. En el valle abajo podían ver el pueblo de San Miguel, ahora próspero y saludable. La nueva clínica permanente que habían construido en el centro de la plaza atendía no solo a los residentes locales, sino a viajeros de pueblos vecinos que venían buscando la sabiduría de la curandera que había perdonado a quienes trataron de destruirla. Doña Esperanza. La voz de Elena la sacó de sus reflexiones. La pequeña María pregunta si puede quedarse para la clase de mañana también. Dice que quiere aprender a hacer el jarabe para la tos como usted. Esperanza sonrió, recordando sus propios primeros días aprendiendo de su abuela. Dile que sí, pero que primero debe pedirle permiso a su madre. Mientras Elena corría a dar la buena noticia, Diego apretó suavemente la mano de Esperanza. ¿Alguna vez imaginaste esto? ¿Enseñar a la próxima generación? Soñaba con ello, admitió ella, pero pensé que esos sueños habían muerto con todo lo demás. Y ahora mira, Diego gesticuló hacia el grupo de estudiantes entusiastas. No solo reviviste tu sueño, sino que lo multiplicaste. Cada una de estas muchachas llevará tu conocimiento a su propio pueblo, y ellas enseñarán a otras. Esperanza. Se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría pura. Es mejor de lo que jamás imaginé. No solo estoy curando cuerpos, sino también corazones, rompiendo el ciclo de miedo e ignorancia, como tu abuela hubiera querido, añadió Diego con suavidad. Esa noche, mientras se preparaban para dormir en la casa que habían construido juntos, Esperanza se detuvo frente al pequeño altar donde guardaba la fotografía de Samuel junto a flores frescas y una vela siempre encendida. Gracias, susurró a la imagen de su primer esposo, por enseñarme que era posible amar sin miedo, por ser mi ancla cuando todo se desmoronaba, y por dejarme ir cuando era hora de volver a volar. Diego apareció detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y besando su cabello. ¿Crees que aprobaría de nosotros? Creo que estaría feliz de saber que encontré amor. De nuevo, respondió Esperanza cubriendo las manos de Diego con las suyas. Y que ese amor me ayudó a convertirme en quien estaba destinada a ser. Cuando se acostaron esa noche con el sonido del arroyo cantando su canción de cuna eterna y las estrellas vigilando desde arriba,
Esperanza reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado desde las ruinas de la desesperación hasta este momento de perfecta paz. Había comenzado como una mujer quebrada, abandonada para morir. Ahora era una sanadora, una maestra, una esposa amada y una luz de esperanza para todos los que habían perdido la fe en la bondad humana. La dejaron morir de hambre durante el invierno, pero el solitario charro la encontró y la protegió. Y en esa protección, ambos habían encontrado no solo supervivencia, sino propósito, amor y la promesa de un legado que perduraría mucho después de que sus propias vidas hubieran terminado.